¿Qué tal? Vamos por la segunda parte de la primera sesión del taller de Enfrentando mi pérdida. Y bueno, ahora lo que les voy a platicar es sobre las reacciones ante el duelo. Hay veces que cuando nosotros vivimos una pérdida, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o perdimos algo importante, en que me dedico a tener acción, a tomar acción. Por ejemplo, perdí a un ser querido y me toca hacer trámites, llevar, traer, hacer muchas cosas y a veces no puedo enfrentarme ni a lo que me está pasando internamente, ni a lo que le está pasando a mi cuerpo, ni a mis reacciones. Entonces, estas reacciones ante el duelo son muy importantes saberlas porque con eso yo voy a poder hacer una lectura de lo que me está sucediendo y en qué proceso estoy o hacerle caso a mi emocionalidad, a mi interno. Porque a veces cuando estamos en un proceso de acción, pues no nos detenemos a tomarnos en cuenta, a escucharnos, a mirarnos y a vivir lo que tengo que vivir, que es el proceso de duelo precisamente. Y bueno, las reacciones ante esta pérdida que yo voy experimentando pueden ser las siguientes. Primero pueden ser físicas, las reacciones físicas son muy obvias, pero a veces las obviamos, aunque suene redundante, y pueden ser opresión gástrica, dolor en el estómago, dolor en el pecho incluso, o falta de aire, que ahorita se relaciona mucho con estos procesos que estamos viviendo de cuarentena, y no necesariamente tienen que ver con una enfermedad, es un proceso que siento a lo mejor enfrentando esta pérdida. También puede haber boca seca, dolores de cabeza, insomnio y pérdida de apetito. Hay reacciones emocionales y estas son absolutamente todas las emociones que existen, que van desde la tristeza, la ansiedad, miedo, rabia, soledad, abatimiento, culpa, incertidumbre o a veces hasta tenemos momentos de alegría. A lo mejor estoy metida en haciendo trámites y de repente me siento feliz porque pude lograr algo, por decir algo, ¿no? Todo eso cabe dentro de este bagaje emocional. No hay emociones buenas ni emociones malas. Todas están bien y todas deben de tener un lugar preciso. Entonces, lo que sea que yo sienta, tengo que tomarlo en cuenta y está bien. También hay reacciones cognitivas, que son obviamente falta de concentración, falta de interés, ideas repetitivas o rumio mental. Rumio mental es cuando yo estoy repite y repite y repite una misma idea y no puedo salir de ella. A lo mejor hasta no duermo por estar dándole vuelta a esa misma idea. También hay reacciones sociales que pueden ser resentimiento y aislamiento. Resentimiento de porque todo el mundo está bien y nosotros no, o yo no, puede ser así, y a lo mejor me aíslo. También pueden ser conductuales, esas son obvias y también tienen mucho que ver con las reacciones físicas, que son trastornos del sueño, trastornos del apetito, aislamiento, hiperactividad, etcétera, ¿no? A lo mejor también en vez de meterme en mí, me pongo a hacer cosas y también puede ser una reacción de que estoy viviendo este proceso de duelo. Por último, están las reacciones espirituales. Estas son como más sutiles, a lo mejor no las sabemos identificar muy bien o no sabemos cómo pueden ser, pero son ideas de trascendencia que tienen que ver que a lo mejor me apego más a mi fe, tengo ideas de esperanza, me apego a mi religión o puedo tener deseos incluso de irme más allá pensando, bueno, si hay más allá es más hermoso, pues yo ya me quiero ir también, ¿no? Y pueden ser como esas cuestiones de espiritualidad que yo voy despertando frente a esto tan importante que me está sucediendo y me apego a estas ideas religiosas o de espiritualidad. Entonces, todas estas reacciones son importantes porque me van a ayudar a que yo me dé cuenta de qué proceso estoy viviendo o en qué momento estoy. Ahorita vamos a ver por qué. Incluso mis emociones me van a decir en qué proceso ando. Y bueno, para eso vamos a ver cuál es el proceso de duelo que hemos mencionado muchas veces. Y bueno, en el proceso del duelo tenemos como 6 puntos específicos. Se habla de que es como una hondonada en la que vamos bajando. Hay un momento en el que estamos hasta el fondo y luego empezamos a subir. Esa sería como la gráfica de lo que representa este proceso de duelo. Y bueno, las primeras 2 o 3 partes tienen que ver con reacciones muy rápidas, pero que son como una herramienta para que yo pueda enfrentar. Estas reacciones son, la primera sería la negación, cuando yo recibo una noticia difícil de que perdí un ser querido, perdí algo, lo primero es negarlo, que eso no existe, no está pasando. Pero inmediatamente en la negación viene una etapa de shock que puede venir con un golpe muy duro, llanto, gritos, a veces hasta hay desmayos, pero son instantáneos. Después, ¿qué pasa con estas reacciones? Pues me ayudan a que mi emocionalidad
recupere, como que vaya tomando acciones, vaya desmenuzando lo que está sucediendo y me ayude a enfrentarlo. Más adelante puede venir una sensación de ira y rabia. Me enojo con la situación, con el hospital, con lo que sea que haya tenido que enfrentar, y esa rabia también es una manera de enfrentar la situación. Incluso puedo renegar de cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, hay personas que han renegado de Dios. Sin embargo, dentro de esa reniego de, por ejemplo, esa figura tan importante, al mismo tiempo siento culpa. Pero es una reacción normal, es algo que yo tengo que enfrentar. Esa reacción es normal y después se va a ir acomodando en mi interior y en mis creencias, en mis emociones. Después viene una etapa de de negociación. En esta etapa de negociación, yo ya empiezo a asimilar un poco lo que está sucediendo y empiezo a hacer negociaciones a lo mejor con Dios. Si es cierto que te lo llevaste, pero mejor me hubieras llevado a mí, ¿no? Yo ya viví, etcétera, ¿no? Entonces empiezo a asimilar que esto está sucediendo y empiezo a tratar de negociar con la vida, con otros seres queridos, por ejemplo, con la persona o el ser en el que yo creo, etcétera, ¿no? Posteriormente viene en esa ondanada que les comentaba, viene una etapa donde yo estoy en el fondo. Y ese fondo es como la parte más dolorosa donde yo ya sé, yo ya entiendo el dolor profundo de lo que me está sucediendo. Me voy a ese fondo donde yo me siento muy mal, enfrento realmente mi dolor, enfrento realmente mi pérdida y hay una sensación y emociones de profunda tristeza. Y bueno, yo creo que muchos hemos experimentado esos momentos cuando estamos en la parte más baja del dolor profundo. Esta etapa puede ser la más larga, es a donde yo de veras estoy sintiendo, es donde yo de veras estoy procesando todo lo que está sucediendo. Ya lo estoy mirando de frente. Por ejemplo, les decía, hay veces que yo me toca hacer trámites. En el momento de la depresión es cuando yo ya solté todos los trámites y ya estoy sola en mi casa y no me queda otra que enfrentar ese dolor y esa pérdida. Y a final de cuentas, este paso tan doloroso pues me va a ayudar a ir saliendo. Les decía que es como una ondanada, estoy al fondo y es cuando dicen que en el agua uno cuando cae siempre tiende a subir. Mi emocionalidad, la estructura del ser humano tiende a volver a subir. ¿Cómo? Pues algunos más rápido y otros más lento, pero siempre tendemos a subir. Si yo tengo más herramientas, subiré un poquito más despejado. Si no tengo herramientas, me va a costar un poquito más de trabajo y tengo que buscarlas. Pero necesariamente siempre voy a empezar en un proceso de ascenso, paulatino, lento, porque este periodo dura aproximadamente un año, 8 meses o algo así, o más, ¿no? Pero después de esto, de haber tocado ese fondo que decimos siempre, empezamos a subir poco a poco. ¿Cómo subimos? Pues a través de la aceptación. Voy aceptando lo que me pasó, voy aceptando que no puedo negociarlo, ¿no? Que no puedo cambiar los hechos, que no dependían de mí, etcétera. Voy viviendo realmente, sufriendo o viviendo o sintiendo todas las emociones que conlleva y poco a poco voy aceptando el hecho. Voy acomodando mi vida a ese hecho. Hasta que por fin yo llego a la última etapa que se llama adaptación, que es cuando yo ya pude vivir con esta pena, con este dolor, con la sensación de la pérdida, sin lo que tengo o quien tenía, pero yo retomo mi vida. Esa sería la etapa de adaptación. Yo ya puedo vivir mi vida, no normalmente, porque a lo mejor muchas cosas cambiaron, pero tengo una forma de vida diferente donde integro esto que me sucedió, toda esta pena, todo este dolor, y a veces esta curva que les decía va un poquito más arriba. Cuando yo fui capaz de procesar y aprender muchísimas cosas en este proceso doloroso, nunca termino donde inició mi dolor. Termino un poquito más arriba porque el aprendizaje de estas emociones es importantísimo para mi propio desarrollo. Y bueno, todas estas etapas que les comento son desde una parte muy teórica, pero las vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de este taller. Para empezar con la actividad, les voy a dejar esta lámina que tiene varios emojis. Se los voy a pasar por el WhatsApp. Y en este momento vamos a empezar a comentarlos en el WhatsApp.
sobre cuáles son mis principales sentimientos y emociones en este momento. Muchas gracias y ahorita comentamos.